Oye, ¿tú ya te habías dado cuenta de que la historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde no es solo un cuentito de terror? ¿No? Hoy nos vamos a echar un clavado a esta novela de Robert Louis Stevenson ¿A poco? para descubrir por qué sigue siendo tan relevante en pleno siglo XXI. Órale, ¿estás listo? Claro que sí, Mary. A ver, ¿quién no ha sentido alguna vez esa lucha interna entre el angelito y el diablito? Pues sí. Stevenson nos pone frente a esa dualidad del ser humano y nos hace cuestionarnos si de verdad podemos separar el bien del mal o si simplemente somos una mezcla de ambas. Exacto. Y lo que hace tan interesante esta obra es cómo Stevenson va tejiendo la trama. Simón. Desde el principio nos presenta a Mr. Enfield, que nos cuenta esa historia del tipo raro Mr. Hyde pisoteando a una niña. ¿Te acuerdas? ¿Cómo no? Y lo curioso es que no puede describir qué es lo que le parece tan repulsivo de Hyde. Es como una sensación instintiva, ¿no crees? Sí, qué buena observación. Es como si Hyde representara algo que Enfield no puede comprender. Un lado oscuro que lo repele a nivel visceral. Como que le da mala espina. Ándale. Y fíjate cómo Stevenson juega con la narrativa. Así. Porque después nos presenta a Utterson el abogado, que se obsesiona con descubrir la verdad sobre Hyde. Sale. Casi como un detective victoriano. No. Ajá. Es que Utterson es el que va hilando las pistas como si fuera un rompecabezas. Exactamente. Primero el incidente con la niña. Luego el testamento de Jekyll. Ajá. Y esas rondas nocturnas que se echa por la puerta trasera del laboratorio. No me digas. Stevenson sí que sabía cómo mantenernos en suspenso. Y cada vez que Hyde aparece, la tensión aumenta. Sí. Hasta llegar a ese punto culminante. ¿Cuál? La brutal muerte de Sir Danvers Carew. Sí. El asesinato de Carew nos muestra la verdadera naturaleza de Hyde. ¿Verdad? Su capacidad para la violencia sin límites. Sin control. Eva Hill. ¿Qué pasa con él? Al principio, su fascinación por separar su lado bueno del malo parece casi un experimento científico. Como un científico loco. Como si quisiera controlarlo todo, incluso sus propios demonios. Sí, pero eso es lo que lo hace tan trágico. No. Jekyll quería liberarse de sus impulsos más oscuros, disfrutar la vida sin remordimientos, Ajá. pero al final termina esclavizado por su propia creación. Es que ahí está el meollo del asunto. Mande. La transformación de Jekyll en Hyde no es solo física, No. es un proceso de degradación moral. De plano. Fíjate, en la descripción de Hyde, A ver. pequeño deforme, con rasgos casi simiescos. Híjole. Es como si su propia alma se fuera corrompiendo junto con su cuerpo. Y esa pérdida de control. Al principio Jekyll puede elegir cuándo transformarse, Sí. pero poco a poco Hyde va ganando terreno. Qué miedo. ¿Recuerdas esa parte donde le escribe una nota desesperada a los químicos? A los compas. Buscando ingredientes puros para su poción. Sí. Ya no puede controlarlo. No. Se está convirtiendo en un monstruo sin remedio. Exacto. Es como si Stevenson nos estuviera advirtiendo sobre los peligros de jugar con fuego, ¿no? Jekyll quiso desafiar los límites de la naturaleza humana. Quiso pasarse de listo. Pero terminó pagando un precio terrible. Híjole. Y fíjate cómo la novela nos lleva de la mano poco a poco hasta la escalofriante revelación del Añón. Del Añón. Imagínate ser testigo de la transformación de Hyde de vuelta a Jekyll. No manches. ¡Qué trauma! Pobre el Añón. Su muerte nos muestra el impacto devastador de la verdad. ¿No crees? Sí. Y esa verdad se va revelando poco a poco a través de los diferentes personajes. Sí, cierto. Primero Enfield, luego Utterson, después Lañón. Ajá. Y al final, la confesión del propio Jekyll. Dale. Es como si Stevenson nos estuviera diciendo, presten atención que aquí hay algo muy importante que decir. Es cierto. La novela es como una cebolla que vamos pelando capa por capa hasta llegar al corazón del misterio. Qué buena metáfora. Pero, ¿qué pasa con Poole? Con Poole. Él también es clave en la historia. No. Ese miedo que siente la sospecha de que algo terrible está pasando con su amo. Neta. Esas súplicas desesperadas por medicinas. Los sonidos extraños que provienen del laboratorio. Stevenson sí que sabía cómo crear una atmósfera de terror psicológico. ¿Y cómo olvidar ese momento en que rompen la puerta del laboratorio? La tensión es insoportable. ¿Qué encontrarán? Estará Jekyll vivo. Habrá triunfado Hyde. Espera, no nos adelantemos tanto. Tienes razón. Mejor dejamos a nuestros oyentes con la intriga. ¿No crees? Que reflexionen un poco sobre lo que hemos platicado hasta ahora. Sí. Y sobre todo que se pregunten qué significa realmente esta historia para ellos. Muy buena idea.
A veces lo más importante no son las respuestas, ¿Verdad? sino las preguntas que nos hacemos. Ya en la siguiente parte vamos a desmenuzar la confesión de Jekyll y a analizar las implicaciones de su experimento. No se lo pierdan. Sabe pues. Fíjate, Mary, la historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde es como un espejo. No. Un espejo. Nos refleja esa lucha interna que todos tenemos entre lo que queremos ser Ajá. y lo que a veces somos. Completamente. Y a ver, ¿quién se ha sentido tentado alguna vez a mandar todo al diablo ¿Y sí? y hacer lo que le da la gana sin pensar en las consecuencias? Lo interesante es que Stevenson no nos juzga, No para nada. solo nos muestra las consecuencias de esas decisiones. Exacto. No nos dice que está bien o mal. No, Solo nos presenta la historia y nos deja sacar nuestras propias conclusiones. es cierto. Y hablando de la historia, ¿te has fijado en cómo Stevenson utiliza la ciudad de Londres como un personaje más? Ah, sí. Esa niebla espesa, ¿Te acuerdas? las calles oscuras, la sensación de que algo malo está a punto de suceder. Es como si Londres fuera un reflejo del alma atormentada de Jekyll. Qué buena observación, Mary. La ciudad se convierte en un escenario perfecto para el desarrollo de la trama, Sí. un lugar donde los secretos y las apariencias pueden esconderse en la oscuridad. Y hablando de secretos, ¿te acuerdas de la transformación física de Jekyll en Hyde? Uf, sí. Es como si la maldad se fuera apoderando de él, deformando su cuerpo. Verdad. Primero esa reducción de estatura. Luego los rasgos grotescos casi animales. Híjole. Es como si Stevenson nos estuviera diciendo que la maldad tiene un impacto físico que va corrompiendo el cuerpo desde adentro. Y fíjate que no solo se transforma físicamente, No. sino también su comportamiento. Hyde es impulsivo, Ah, violento, no tiene límites. exacto. Y lo que me parece fascinante es que a pesar de todo, Jekyll siente una especie de fascinación por Hyde. En serio. Recuerda esa frase de la confesión. Hyde era todo lo que yo anhelaba ser. Joven, fuerte, libre de remordimientos. Qué fuerte. Es como si envidiara esa libertad salvaje aunque lo llevara a la perdición. Es que ahí está el dilema, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar nuestra moral por un poco de libertad? Es una buena pregunta. ¿Vale la pena arriesgarlo todo por vivir sin ataduras, aunque eso signifique convertirnos en monstruos? Uf, qué pregunta tan difícil. Y creo que esa es una de las razones por las que esta historia nos sigue impactando tanto. Sin duda. Nos hace reflexionar sobre nuestra propia naturaleza, sobre la lucha constante entre el bien y el mal que llevamos dentro. Totalmente de acuerdo. Y fíjate que Stevenson no solo nos habla de la dualidad del ser humano, sino también de la hipocresía de la sociedad victoriana. Esa obsesión por la apariencia, la represión de los instintos, el miedo a lo diferente. Sí, es como si Jekyll y Hyde representaran las dos caras de la sociedad victoriana. ¿Cómo cuáles? La respetabilidad y el libertinaje, la razón y la pasión. Y esa tensión se siente en cada página de la novela, ¿no crees? Completamente. Y lo interesante es que esa tensión sigue vigente en nuestra sociedad actual, De veras. aunque de forma diferente. ¿Acaso no vivimos en una época donde la imagen lo es todo? Uy, sí. Donde se nos exige ser perfectos, Ajá. exitosos, felices todo el tiempo. Mm. ¿Y qué pasa con nuestras emociones? ¿Cierto? Con nuestros deseos más oscuros. Uf, sí. Es como si todos tuviéramos un pequeño Hyde escondido en nuestro interior esperando el momento para salir. ¿Es verdad? Y a veces lo único que nos separa de la monstruosidad es una delgada línea, ¿no crees? Es cierto, Mary. Y creo que esa es una de las grandes lecciones de esta novela, ¿Cuál? que no debemos subestimar la oscuridad que llevamos dentro. Es cierto. No se trata de negarla, sino de reconocerla, de comprenderla Sí. y sobre todo de aprender a controlarla. Exacto. Y hablando de control, ¿qué te parece la confesión de Jekyll? ¿La confesión? Es como si al final, después de todo ese caos, intentara recuperar un poco de orden, ¿no? Sí, la confesión es un intento de darle sentido a su historia, de explicar sus motivaciones y las consecuencias de sus actos. Pero al mismo tiempo es un testimonio de su derrota, de su incapacidad para controlar su propia creación. Uf, qué fuerte. Y fíjate cómo Stevenson juega con la narrativa hasta el final. Ah, sí. No nos da una respuesta clara sobre lo que pasa con Jekyll. Se suicida. No lo sé. Triunfa Hyde. Nos deja con la duda, con la inquietud. Es que la novela no pretende darnos respuestas fáciles, sino plantearnos preguntas incómodas. Y creo que esa es una de las razones por las que sigue siendo tan relevante. Sí. Nos obliga a mirar de frente a nuestros propios demonios, a confrontar la oscuridad que llevamos dentro. Totalmente. Y creo que es una de las cosas que hacen tan fascinante la literatura, ¿no? Isca. Nos permite explorar los rincones más oscuros de la psique humana, sin tener que vivirlos en carne propia.
Es cierto. Y hablando de exploración, creo que ya es hora de que nuestros oyentes exploren un poco por su cuenta. Sí. Que reflexionen sobre lo que hemos platicado, que se pregunten qué significa esta historia para ellos. Sí. Y sobre todo, que se atrevan a mirar dentro de sí mismos, a descubrir sus propios Hyde internos. Muy buena idea. Y recuerden, amigos, a veces los monstruos más terroríficos no están en las sombras, No. sino dentro de nosotros mismos. Nos vemos en la tercera y última parte de este Deep Dive. Donde vamos a desmenuzar el final de la novela y analizar sus implicaciones en la actualidad. No se lo pierdan. De vuelta al laboratorio mental, amigos. Ya se tomaron un cafecito para procesar la dualidad de Jekyll y Hyde. Ya identificaron a sus propios monstruitos internos. Ay, Mary, no me asustes. Pero sí es hora de retomar nuestra disección de esta novela tan perturbadora. Y hablando de perturbador, no podemos dejar de lado el simbolismo que utiliza Stevenson, ¿verdad? Cada elemento de la historia parece gritarnos: presta atención que aquí hay más de lo que se ve a simple vista. Completamente. Por ejemplo, esa niebla londinense no es solo un detalle atmosférico, ¿no? Representa esa opresión, esa oscuridad moral que se cierne sobre la ciudad casi como un personaje más. Exacto. Es como si la niebla ocultara los secretos y las perversiones que se esconden bajo la fachada de respetabilidad victoriana. Hablando de fachadas, la casa de Jekyll es otro símbolo poderoso, ¿no crees? Con esa entrada principal tan elegante que representa su lado público y la puerta trasera que conduce al laboratorio donde Jekyll se transforma en Hyde. Uf, sí. Es como si la casa fuera una metáfora del Lord Psique de Jekyll, dividida en dos con esa lucha constante entre la luz y la oscuridad. Y ni hablar de la transformación física. No es solo que Hyde sea feo, ¿verdad? Esa reducción de estatura, los rasgos grotescos casi simiescos. Es como si Stevenson nos estuviera mostrando la degradación moral, la pérdida de humanidad que conlleva el entregarse al mal. Totalmente. Es como si el cuerpo reflejara la corrupción del alma. Y lo que me parece fascinante es que a pesar de su monstruosidad, Hyde posee una vitalidad, una energía que Jekyll envidia. ¿Recuerdas esa frase de la confesión? Hyde era todo lo que yo anhelaba ser. Joven, fuerte, libre de remordimientos. Es como si Jekyll, a pesar de su posición social y su intelecto, se sintiera atrapado en su propia vida. No, sí, qué paradoja. Jekyll desprecia a Hyde por su brutalidad, pero al mismo tiempo anhela esa libertad salvaje, esa capacidad de vivir sin las restricciones de la moral y las convenciones sociales. Es que ahí está la tragedia, Mary. A veces lo que más deseamos es aquello que nos destruye. Y en el caso de Jekyll, ese deseo lo lleva a la autodestrucción. Porque al final no puede escapar de su propia naturaleza. Hyde es una parte de él inseparable, como una sombra que lo persigue. Ah, qué fuerte. Y hablando de sombras, ¿qué te parece el final de la novela? Esa lucha final entre Jekyll y Hyde, la imposibilidad de escapar de su propio destino. Es un final ambiguo, ¿verdad? Uh-huh. Stevenson no nos dice explícitamente qué pasó con Jekyll. Se suicidó. Triunfó Hyde. ¿Logró Jekyll algún tipo de redención? Cada lector debe sacar sus propias conclusiones. Exacto. Y esa ambigüedad nos deja con una sensación de inquietud, ¿no? La historia termina, pero las preguntas persisten. ¿Qué nos dice eso sobre la lucha entre el bien y el mal? ¿Es una batalla que podemos ganar o estamos condenados a vivir con esa dualidad en nuestro interior? Pues ahí está el reto. Mary, Jekyll y Hyde no nos da respuestas fáciles, sino que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia complejidad, sobre la responsabilidad que tenemos sobre nuestros actos, sobre la importancia de reconocer y controlar nuestros impulsos más oscuros. Completamente de acuerdo. Creo que esa es la magia de esta novela. Nos deja pensando, cuestionándonos, y sobre todo nos recuerda que la realidad no siempre es blanco y negro. A veces las verdades más profundas se esconden en los matices, en la ambigüedad, en esa lucha constante entre la luz y la oscuridad que llevamos dentro. Muy bien dicho, Mary. Y creo que ya es hora de despedirnos dejando a nuestros oyentes con esa inquietud, con esa necesidad de seguir explorando los rincones más oscuros de la psique humana. Exacto. Así que, amigos, los dejamos con la pregunta. ¿Quién es el verdadero monstruo? Yeah. Hyde. ¿O somos nosotros mismos? Hasta la próxima y no se olviden de revisar debajo de la cama.